Mejor hablar en M24. En el segundo semestre del año empezaron las primeras reuniones de los consejos de salarios con los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo para la negociación colectiva. El gobierno determinó entonces que habría dos grandes grupos, los sectores menos afectados por la pandemia, que negociarán a 2 años, y los más golpeados, que deberán ir a un nuevo periodo puente con un solo aumento nominal. En este contexto, las cámaras empresariales propusieron al presidente habilitar contratos de emergencia para ciertos trabajadores y trabajadoras con un nivel salarial 30% por debajo del laudo, iniciativa que finalmente no fue contemplada. Al tiempo que se reúnen algunas de las ramas de actividad, el Parlamento discute la rendición de cuentas y el equipo gobernante proyecta sus indicadores económicos basados en las que considera señales alentadoras. Para conocer cómo avanza la negociación colectiva y la visión del PIT-CNT acerca de las perspectivas oficiales, recibimos a la economista del Instituto Cuesta Duarte, Alejandra Pico. Alejandra, buen día, gracias por estar en Mejor Hablar. Buen día, ¿cómo están? Todo bien, con mucho dato arriba de la mesa, porque en los últimos días han surgido datos que hacen a los temas que vamos a abordar contigo. Por ejemplo, el viernes pasado el Instituto Nacional de Estadística, el INE, divulgó los datos de empleo y desempleo del mes de julio. Allí el desempleo ascendió a 10,4%, lo que equivale aproximadamente a unas 184.000 personas en total que en este momento quieren tener trabajo y no lo tienen. En la medición anterior, la de junio, el guarismo había sido un punto porcentual inferior, 9,4%. La cifra de julio, la última que se dispone, es la más alta que se tiene o que ha habido en nuestro país desde febrero, cuando la tasa había sido de 11,1%. ¿Qué interpretación se hace, o haces vos más específicamente, de estos datos? Bueno, para nosotros era razonable que la tasa de desempleo en particular comenzara a aumentar en la medida en que luego de la gran cantidad de pérdidas de trabajo que hubo en el 2020 y en particular que estuvo muy concentrada entre el segundo trimestre del año y también un poco el tercero, pero donde se dio el parate más fuerte de la economía, después se empezaron a recuperar puestos de trabajo, pero eso fue un poco más lento capaz de lo esperado, y parte de las personas que perdieron ese puesto de trabajo no salieron a buscar uno nuevo, entonces ese registro no se veía en la tasa de desempleo, es decir, yendo a números concretos, durante 2020 se perdieron aproximadamente 60.000 puestos de trabajo, eso en la comparación del promedio anual, pero cuando uno mira lo que va pasando en el año y en este primer semestre del 2021, vemos que más o menos la mitad de esos puestos de trabajo, unos 30.000, ya se habrían recuperado. Sin embargo, el número de desempleados, de desocupados, se había incrementado solamente en unas 20.000 personas. Es decir, 10.000 de las que habían perdido el empleo no aparecían registradas como desocupados, justamente porque habían dejado de buscar activamente un empleo, entonces como que se perdían para las estadísticas. Bueno, en la medida en que las condiciones empezaran también a ser más fáciles para salir a buscar un trabajo, menos restricciones a la movilidad, bueno, era lógico que esas personas comenzaran a ofrecerse nuevamente en el mercado de trabajo y que lo empezáramos a ver más claramente la caída que tuvimos en el empleo a partir de la tasa de desempleo. Cuando uno repasa los datos que enmarcaron, digamos, la primera pregunta, es muy difícil no decir, bueno, el desempleo subió un punto si uno compara junio con julio, que insisto, es el último mes del que disponemos datos. Sin embargo, hay quienes cuestionan esa comparación porque ocurrió que el INE, esto está en la primera página, digamos, del informe del desempleo vinculado a julio, realizó un cambio metodológico. Hay analistas como el economista Aldo Lema que entienden que las cifras no son estrictamente comparables entre junio y julio. Precisamente por eso, aclaro que lo que informó el INE es que a partir de julio la encuesta continua de hogares introdujo ese cambio metodológico, se pasó de un tipo de encuesta basado en muestras mensuales independientes a algo que se llama panel rotativo con periodicidad mensual. ¿Estás de acuerdo con que no son cifras estrictamente comparables por los resultados? Sí, es verdad, no son cifras estrictamente comparables, como en realidad tampoco son
cifras estrictamente comparables cuando nosotros tratamos de mirar los niveles durante la pandemia o lo que fue sucediendo durante 2020 y los meses anteriores, porque también hubo ahí un cambio metodológico no menor, que fue pasar de una encuesta que era presencial cara a cara a una encuesta telefónica, donde también la encuesta tuvo que acotarse el número de preguntas que se realizaban. Es decir, muchas veces comparamos datos que cuando vamos más finamente, ahora hubo otro cambio metodológico, capaz que un poquito más grande en lo que hace a la metodología en la que se lleva adelante la encuesta, pero bueno, lo que tratamos de hacer, también vale decir que los datos mensuales tienen un margen de error del entorno de un punto porcentual, que quiere decir que cuando decimos la tasa de desempleo es, por ejemplo, 10,4%, bien podría estar en un rango de más o menos un punto por abajo, un punto por arriba. Entonces a veces cuando de un mes al otro miramos y bueno, y la comparación entra en ese margen de error, lo que nos está diciendo es que bueno, que tenemos que tomar periodos un poquito más grandes para achicar el margen de error y para poder comparar. Pero sí, es cierto que tenemos estrictamente, hilando fino, esos problemas de comparación de datos, pero más allá de eso, creo que hay una percepción, y era algo que esperábamos los analistas, que bueno, que esa caída del empleo se empezara a reflejar bueno, en la búsqueda de puestos de trabajo, es decir, que esas personas que perdieron su trabajo no salieran activamente de manera permanente del mercado de trabajo, sino que en algún momento empezaran a volver y bueno, a buscar empleo, y eso se reflejara en un incremento de la tasa de desempleo. Alejandra, justamente la recuperación del empleo fue una de las señales a las que hizo alusión la ministra de Economía, Susana Arbereche, en una charla durante la Expo Prado, en la que sostuvo que hay justamente señales alentadoras que hacen pensar en un crecimiento que se está consolidando en el país, ¿no? Y habló de un crecimiento del entorno del 3,5%. Además de la recuperación de empleo, también se refirió al aumento de la inversión. Dijo que el 31 de agosto se habían presentado 2.900 millones de dólares en proyectos de inversión a la Comisión de Aplicación de Ley de Inversiones, a la COMAP. ¿Cómo evalúas esta perspectiva que se basa en estas dos variables, ¿no? Además de la recuperación del empleo, el aumento de la inversión? Bueno, nosotros lo que estamos viendo, y creo que coincidimos con la mayor parte de los analistas privados, muchos de los cuales responden las encuestas que publica el Banco Central, que releva el Banco Central, tanto sobre perspectivas del empleo como perspectivas de la actividad, de la suba de precios, y varios indicadores relevantes. Y bueno, y un poco lo que hay consenso es que hoy yo hablaba de que se habían perdido aproximadamente 60.000 puestos de trabajo y que la mitad ya se habrían recuperado, pero es como el empuje más fácil, digamos, de recuperación del empleo, ¿sí? Son aquellos puestos de trabajo que de repente estaban en actividades que no estaban del todo abiertas, o en la medida en que se van abriendo nuevas actividades o se van permitiendo aforos más importantes, bueno, se ve ese rebote. Sin embargo, después queda la recuperación de esos puestos de trabajo más difíciles de recuperar, porque muchas veces son puestos de trabajo que se perdieron en la medida en que hubo reestructuras a la interna de los sectores, a la medida que hay reestructuras empresariales que cierran o que han introducido cambios tecnológicos y que demandan menos cantidades de trabajadores. Entonces, creo que si uno mira el número frío, parecería alentador decir, bueno, ya recuperamos aproximadamente la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron durante 2020. Sin embargo, hay bastante consenso en que la recuperación de lo que falta sería la más lenta, y en ese sentido los analistas más o menos están proyectando que recién en el año 2023 estaríamos en los niveles de empleo, más que nada, que es la variable como más relevante del mercado de trabajo, que teníamos antes de la pandemia. Es decir, es muy factible que la economía, la actividad económica, como sucede en general en las crisis, se recupere antes de lo que se recupera el empleo. Uh-huh. Y también vale decir, esa recuperación más lenta del empleo, que además viene acompañada de caídas en los ingresos de los hogares, porque cae el salario real, las horas trabajadas, porque todavía tenemos un número importante, más alto que en los niveles prepandemia de trabajadores en los seguros por desempleo, hace que, bueno,
los ingresos de los hogares también estén en menores niveles que prepandemia, y eso afecta de manera importante el mercado interno, más allá de las inversiones que puedan venir y puedan reactivarlo, y el mercado interno es un demandante de bienes que son, bueno, altamente demandantes de empleo, ¿sí? El mercado interno explica en buena medida cuando tuvo sus momentos de auge, el crecimiento que tuvo el empleo en el país. Alejandra, recién trasladamos la cifra oficial, esta perspectiva del crecimiento del 3,5% este año. ¿Cuál es el número del Cuesta Duarte, si es que tiene un número específico en relación al crecimiento esperado económico? Sí, bueno, dos cosas. Nosotros teníamos una proyección para este año del entorno un poquito por encima del 2,5%, que de vuelta también estaba en línea con la media de los analistas. Ayer se publicaron los datos de crecimiento justamente de la economía, que vienen con un poco de rezago del segundo trimestre del año, y más allá de las cifras, se dio un crecimiento muy grande en el segundo trimestre, si nosotros lo comparamos con el segundo trimestre del año anterior, pero bueno, ese dato hay que relativizarlo a que justamente el segundo trimestre del 2020 fue el que tuvo el mayor impacto de las medidas de distanciamiento, de la restricción de algunas actividades. Sin embargo, cuando lo miramos con lo que pasó respecto al trimestre inmediatamente anterior, el crecimiento fue bastante lento y 0,9%. Sí, y cuando nosotros tratamos de construir una serie, lo que vemos es una caída muy fuerte el año pasado, y esa idea de que esa crisis, uno ve un pico hacia abajo, de que esa crisis después iba a rebotar y iba a tener una forma prácticamente de corta. Bueno, lo que empezamos a ver es que nos quedamos a mitad de camino. Ese rebote llegó a mitad de camino, y ahora la trayectoria del crecimiento estaría siendo bastante más lenta. No llegamos al pico ese más alto del que partíamos prepandemia, y bueno, y cuanto más lenta la recuperación, sí, también más lenta la recuperación del empleo. Y además porque creo que la recuperación que estamos viendo también está siendo bastante heterogénea entre sectores, y eso hace que la salida de la crisis en definitiva sea heterogénea entre las personas, ¿sí? Hablamos de crecimiento, hablamos de empleo, y en este contexto hay una disputa por el salario, ¿no? En los ámbitos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque allí justamente están funcionando los consejos de salarios. ¿Cómo viene siendo, desde la perspectiva del Cuesta Duarte, esta ronda de negociación colectiva? Bueno, yo te quisiera hacer una aclaración. Hay una disputa, porque me parece importante remarcarlo, hay una disputa por recuperar lo que se perdió de salario, y de hecho por recuperar parte de lo que se perdió de salario el año pasado, y esa disputa, como decían al principio, la están dando algunos trabajadores, porque hay otros que en realidad van a tener otro año de pérdida salarial, que son los que pertenecen a los sectores que se considerarían más afectados por la pandemia. Y bueno, la negociación viene en el marco de esa disputa, donde los trabajadores apuestan a recuperar, en particular en aquellos sectores que no se vieron tan afectados por la pandemia, a recuperar más rápidamente la pérdida, a consolidar la recuperación de esa pérdida, porque los lineamientos tampoco aseguran esos porcentajes de recuperación que se han mencionado por ahí, porque tienen algunas condicionalidades, y como todas las rondas, todavía no se han concretado todavía cierres importantes entre los grupos, y estamos en el marco de la negociación. ¿Y identificás mayores dificultades en algunos rubros o ramas en particular? No, porque todavía justo en esta ronda tampoco tenemos a todos los sectores de actividad negociando. Capaz que hay sectores de actividad como la construcción, que fue, por ejemplo, el único sector que no tuvo una caída durante el año 2020, es decir, un sector al que le había ido relativamente bien, por lo menos en la comparación con otros sectores de actividad. El agro también, ¿no, Alejandra? ¿Cómo? El agro también. Sí, igual lo del agro es un poco más reciente, no en el cierre de 2020, pero sí, cuando nosotros miramos los datos de este año, al agro le fue bien, no solamente en los volúmenes producidos, sino también en los valores a los que terminó colocando esos productos, ¿sí?
eso ya se empezó a ver desde comienzos de este año, en el primer y segundo trimestre. En este caso le ha ido muy bien. Cuando miramos los datos de actividad, cuando yo decía la construcción, bueno, era el sector que no había caído, pero con un crecimiento relativamente bajo el año pasado, impulsado un poco por la inversión de la tercera planta de celulosa. Uh-huh. Al agro le ha ido muy bien, porque bueno, los principales productos de exportación han tenido buena colocación en los mercados internacionales, la carne, la leche, ahora el arroz está creciendo mucho, y bueno, y también los trabajadores rurales están en su ámbito de negociación. Sí, más adelante vamos a volver sobre eso, pero antes consultarte porque el Ejecutivo en sus lineamientos estableció que esta vez se va a negociar según el tamaño de las empresas, algo que también se vio con malos ojos por parte del PIT-CNT. ¿Ya se viene implementando este modelo? Hasta donde en la mayoría de los grupos en los que yo participo ha habido relativo consenso entre trabajadores y entre empresarios también, de que no es bueno separar la negociación por tamaño de empresa, por lo menos como lo plantea el Ejecutivo. Y bueno, y hay un problema muy práctico que es, desde nuestro punto de vista y para los trabajadores, que el trabajador pueda saber claramente si se encuentra en una empresa pequeña o en una empresa de tamaño mediano o grande, porque el tamaño de la empresa se define no solamente por la cantidad de trabajadores ocupados, que sería algo como más visible para los trabajadores, sino también por el nivel de facturación anual. Entonces creo que eso hacía que la propuesta que se había realizado no fuera tan sencillo llevarla a la práctica, y bueno, creo que en la mayoría de los subgrupos que están negociando ha habido consenso, no solo entre los trabajadores, sino desde las patronales, de que bueno, de sacar ese dato de arriba de la mesa. Bueno, pero es interesante ese comentario, porque en definitiva originalmente el Poder Ejecutivo establecía dos posibilidades, y para las empresas más pequeñas las posibilidades de ajuste salarial eran menores, o para quienes trabajan en esas empresas el beneficio de un ajuste iba a ser menor. Sí. Si por la vía de los hechos eso no está ocurriendo, ¿qué quiere decir? ¿Que se están aplicando en general, mayoritariamente, las pautas inicialmente previstas para las empresas más grandes, que prevén, valga la redundancia, aumentos mayores, o las otras? Las que prevén aumentos mayores, sí, así es. Y te diría que creo que también lo que hay atrás, que habla de esa complejidad que yo te decía, es que en Uruguay no hay una cultura a mostrar la información de las empresas. Creo que la mayoría de las empresas lo rechazaron porque eso implicaría tener datos, más allá de que no estén nominados públicamente, pero que bueno, que un trabajador pueda saber por lo menos si el nivel de facturación que tuvo fue mayor o menor a lo que se considera el de una pequeña empresa, y por lo tanto cuáles son los laudos que le corresponden, ¿verdad? Los ajustes que le corresponden. Entonces, bueno, eso hizo un poco que esa parte de la discusión se abriera o saliera de arriba de la mesa, y en la mayoría de los grupos están planteando negociar solamente con una tabla o a partir de una recuperación que sería la de las empresas de mayor tamaño. Y bueno, obviamente eso es una buena noticia, porque en primer término implica una recuperación mayor, que igualmente está condicionada como le vaya al empleo en el sector, según los lineamientos del Poder Ejecutivo. Y bueno, y también me parece que es bueno porque lo anterior planteaba una ruptura de la negociación por tamaño de empresa que bueno, que no estamos habituados en Uruguay. Sí, en Uruguay estamos, la historia de la negociación colectiva nos marca a venir trabajando por sectores de actividad. Y cuando digo sectores no estoy hablando de grandes rubros, ¿sí? Porque estamos hablando de que hay más o menos unas 240 unidades de negociación. Y esto lo digo porque a veces se piensa cómo el supermercado grande, que tiene muchas sucursales, va a negociar en igual de condiciones que un almacén de barrio. No negocian en las mismas condiciones porque negocian en sectores distintos, ¿sí? Claro. Esas diferencias ya están contempladas. Contemplar el tamaño de empresa de esta manera nos parecía que, bueno, rompía así con esa lógica de negociación, y que tampoco tenía atrás un fundamento técnico o económico que estuviera validado, que fue a las empresas más pequeñas
las que en todos los sectores siempre les fue peor. Eso no hay ningún dato que nos esté mostrando eso. Quizás en algunos sectores pasó así, y me parece que en esos casos es potestad de la negociación sectorial establecer si esas empresas deberían tener una menor recuperación o no. Alejandra, te proponemos hacer una pausa para seguir abordando alguno de estos temas. ¿Nos esperás? Dale, sí, claro. Seguimos en entrevista con Alejandra Pico, economista del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT. Gracias por aguardar, Alejandra. Vamos a abordar, si te parece, la situación de los trabajadores rurales. Nosotros estuvimos en entrevista con el presidente de la ARU, Gonzalo Valdés, que dijo aquí en nuestro programa que no cree que haya productores rurales que estén pagando el laudo y que la enorme cantidad de las veces el sector agropecuario no paga salarios mínimos, sino bastante por encima, que el nominal de un trabajador rural no debe bajar de los 30.000 pesos nominales en la práctica. Sabemos que el instituto tiene estudios en este sentido. ¿Cuáles son, según estos estudios y estos números que ustedes han relevado, las consideraciones al respecto de lo que planteaba Valdés? Bien, sí, nosotros recientemente hicimos un estudio que estamos terminando de validar y estamos por publicar sobre los ingresos de los trabajadores uruguayos, porque normalmente, como esos no son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística o que el Instituto Nacional de Estadística publique, sino que en general hablamos de la evolución salarial o de la evolución de los ingresos, cuánto crecieron, cuánto decrecieron, pero no tenemos claro de qué montos estamos hablando, a partir, sí, de datos oficiales del INE que provee la encuesta continua de hogares. Nosotros los procesamos y tenemos un poco de datos de cuáles son esos montos y los porcentajes de trabajadores que se ubican por debajo de lo que nosotros consideramos, y esto sí es una suma arbitraria, lo que serían salarios muy bajos o salarios sumergidos, que hoy por hoy lo estamos definiendo en los 25.000 pesos líquidos. Y en ese sentido, nosotros vemos que dentro del sector agropecuario, del sector rural, el sector rural de hecho es uno de los grandes contribuyentes a trabajadores con salarios por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes. Según nuestro estudio, que surge, como decía, de datos oficiales, eso es importante remarcarlo, nosotros los procesamos, pero son datos de la encuesta continua de hogares del INE, nos da que aproximadamente más del 62% de los trabajadores rurales percibe ingresos por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes. Es cierto que los trabajadores rurales, además del laudo del mínimo establecido por su categoría laboral, tienen establecido un ficto para alimentación y vivienda que perciben solamente quienes no viven en el establecimiento en el que trabajan, ¿sí? Que sería como la contrapartida para quienes sí viven en el establecimiento y no lo cobran, pero que no forma parte del salario. Pero bueno, como ingresos salariales, sí, tenemos que es uno de los sectores de salarios más bajos de la economía conjuntamente con el servicio doméstico. Justamente sobre el ficto estuvimos conversando y sobre estas conclusiones primarias del estudio que también le compartíamos a Fernando López, el secretario de la Comisión Nacional de Fomento Rural, en el día de ayer. Te invitamos a escuchar su audio para luego pedirte un comentario al respecto. Como no se considera parte del salario, le da ese número. Si se pone el ficto, le da otro número. Pero bueno. ¿Usted considera que debería ser parte del salario? Nosotros lo hemos planteado, sí. Sí. Desde hace mucho tiempo es una discusión incluso con el Ministerio de Trabajo, y no de ahora, no de esta administración, porque entendíamos que justamente nos parece que eso visualiza mejor cuánto recibe un trabajador en el medio rural. Alejandra, ¿por qué crees o por qué el sector trabajador defiende que este ficto no sea parte del salario y cómo podía impactar en los números? Bueno, más allá de que el sector de trabajadores defienda que esto no es una partida salarial, sino que es una partida que está asociada al salario, porque también se paga por día los trabajadores zafrales,
que son un conjunto importante de trabajadores dentro del sector rural, lo cobran por día trabajado. No es que nosotros lo estemos planteando, ese ficto no fue creado con una naturaleza salarial, sí está vinculado al trabajo realizado, pero no es una partida salarial. Como en otros sectores hay otras partidas que no tienen una naturaleza salarial, y de hecho lo que hay atrás son temas también que tienen que ver, temas jurídicos, que a mí me escapan porque no soy abogada, pero como bien decían allí, esto fue laudado más de una vez, sí, este tema las patronales la plantearon en más de una instancia desde que se instaló la negociación colectiva en el sector rural. En esta nueva era de negociación a partir de 2005 se instaló en el sector rural de manera un poco más tardía, y los expertos en materia laboral todos establecieron que el ficto no podía considerarse como una partida salarial, y que de hecho quienes viven en el establecimiento no lo cobran. Tampoco no se le descuenta a nadie, pero si fuera una partida salarial significaría que a algunos trabajadores se les podría descontar un ficto por vivir en el predio donde trabajan. Entonces me parece que ese es un tema que más allá de la insistencia que han tenido las patronales rurales, que además el tema entró a colación justamente porque los trabajadores rurales en varias instancias de rondas anteriores se vieron beneficiados de ajustes adicionales por ser de los salarios más bajos de la economía. Entonces, ahí por ese lado las patronales planteaban que si se consideraba el ficto, ese ficto de alimentación y vivienda no estarían entre los salarios más bajos, y fueron los expertos legales los que dijeron que eso no se podía considerar salario, ¿sí? Claro. Entonces, no sé, para mí es una discusión terminada, y los salarios de los trabajadores rurales están fijados en una escala según la categoría laboral, y el ficto, esa parte, es igual para todos los trabajadores independientemente de su categoría, tiene criterios de ajuste diferentes al salario, todo un poco argumentos que contribuyen a que no es parte del salario, y creo que los mínimos salariales efectivamente operan en el agro porque siempre ha habido esa reticencia también a incrementar los mínimos en otros sectores donde la mayoría de los trabajadores, en particular en la industria, perciben ingresos bastante por encima en algunos sectores en particular, bastante por encima de los laudos, 10, 20% por encima del laudo fijado. No hay tanto estrés en incrementar los mínimos, porque en definitiva eso no implica un aumento en los costos efectivamente pagados por las empresas. Eso no es lo que sucede en el sector rural. Pasando a cuestiones que están planteadas como elementos que pueden incidir en la negociación colectiva a futuro. Recientemente en la Expo Prado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció que el gobierno se dispone a presentar un proyecto de ley para modificar la normativa de la negociación colectiva, con el objetivo, según dijo Mieres, de ajustar la legislación para levantar observaciones realizadas por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a Uruguay. También mencionó que el proyecto aspira a establecer procedimientos y protocolos concretos que regulen de manera general y objetiva los descuelgues de los consejos de salarios. ¿Cómo se sigue desde el PIT-CNT, en particular desde el Cuesta Duarte, esto que Mieres presenta como un proyecto, define como un proyecto de ley? ¿Qué evaluación primaria se hace? En realidad el tema ha estado en la agenda ya desde los gobiernos anteriores, el intentar tener un proyecto de ley de negociación colectiva que justamente levante con las observaciones de OIT en la materia. Ahora, desde que asumió el nuevo gobierno, estableció que ellos, más allá de los intentos anteriores, iban a volver a trabajar en el tema y llegar a un proyecto que efectivamente pudiera levantar con esas observaciones. A nosotros nos genera un poco de bastante preocupación porque la negociación colectiva desde que se reinstaló en 2005 tiene un efecto importante con lo que sucede con los salarios, y eso depende no solo de la definición de los mínimos salariales
que es un poco de lo que habla la ley estrictamente de negociación colectiva, sino también de los ajustes salariales para quienes no están por encima del mínimo. Lo que los afecta cada vez que hay rondas de negociación colectiva, cada vez que hay ajustes salariales, es el porcentaje de ajuste que se acuerda. Y bueno, creo que un poco de parte de las cámaras, no sé bien cuál es la perspectiva que le va a dar el gobierno a este planteo, pero desde las cámaras empresariales claramente lo que se estaba planteando es que los consejos de salarios se limitaran únicamente al establecimiento de los mínimos salariales, ¿sí? Y no de los ajustes, así como, bueno, de otros beneficios que se han ido pactando en los consejos de salarios, muchísimas veces en la mayoría, porque no hay otra vía, por acuerdo, que tienen que ver con otros beneficios, algunos de ellos salariales, pero otros que tienen que ver con condiciones de trabajo, con mejorías en cuanto a la discriminación de género en los trabajos, con cuestiones que tienen que ver con los cuidados y la distribución de los roles en los cuidados. Entonces, bueno, a mí me parece que si todo eso saliera de la negociación colectiva, como me parece que está en la aspiración de por lo menos algunas de las cámaras, sería muy negativo. Bien. Sería muy negativo para la negociación y para los trabajadores en general. Recién decías, o bueno, hacías una serie de planteos con respecto a lo que vos pensás es el espíritu del sector patronal, y planteabas una pregunta con respecto a saber qué enfoque le da a esta reformulación de la negociación colectiva al gobierno. Aporto una frase de Mieres al respecto. Aspiramos a construir una modalidad de negociación colectiva que cuente con apoyo de información y diagnóstico. Sigue, pero quiero meter el punto ahí. Menciona lo de la información, que aludiste antes, cuando hablamos, por ejemplo, de que una de las cosas que no se sabe en el sector privado es cuánto factura una empresa y cómo eso incide en la demanda salarial, en la conciencia de los sindicatos con respecto a cuánto se puede, por ejemplo, de pelear, dicho pronto y mal en términos salariales. Ahí podría haber un elemento positivo si el gobierno efectivamente fuera para ese lado. Sí, creo que sí, ha habido intentos también en rondas anteriores de incorporar información de las empresas o de los sectores de actividad, mejor dicho, en la negociación colectiva. A nosotros nos parece que eso es muy importante, sería un salto en calidad, una modernización de la negociación colectiva que nos estamos debiendo después de tantos años de mejora y de crecimiento, y me parecería fundamental para los actores contar con información. ¿Y la posición del Ministerio de Trabajo cuál es en ese sentido? ¿Cuál ha sido? En general, el tema de la información es muy complejo, porque el tema de presentar información, porque no es solamente que exista información, sino que los actores, y acá me parece que ha estado la dificultad que siempre ha habido en la introducción de información a la negociación colectiva, es que esa información tiene que ser validada por los actores, tiene que ser la información, no la información que capaz que uno pueda bajar del INE y unos tomen un dato y otros tomen el otro, sino que tiene que ser la información. Primero tenemos que llegar a un acuerdo de cuáles son los datos, los indicadores o la información que le hace bien a cada uno de los sectores o que necesita para poder desarrollar la información de manera con mayor conocimiento de las dos partes, ¿sí? De manera menos desigual también, ¿sí? Porque cuando nos sentamos a negociar hay una parte que tiene claros los números y hay otra parte que tiene algunos datos parciales, que somos los trabajadores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, me parece que ese es el primer punto, llegar a un consenso de qué es lo que se necesita en cada uno de los sectores, cuál sería la información que contribuiría a mejorar la negociación y a partir de ahí trabajar en los datos, porque muchas veces se ha seguido el camino inverso, ¿sí? Se ha venido a los consejos de salarios con información, esta es la información del sector, y muchas veces esa información no ha sido validada no solo por los trabajadores, sino también por los empresarios, y además no está bueno valorar la información una vez que uno tiene el dato arriba de la mesa y ve cuál fue ese dato. No sé si me explico. Al que le da bien, va a querer tirar por un lado y al otro no. Entonces me parece que tenemos que empezar, es un trabajo, por eso digo, me parece que bastante de mediano plazo, empezar a pensar cuáles son los mejores indicadores para cada uno de esos sectores de actividad, cómo podemos conseguirlos y sean validados por los actores, que ellos mismos incorporen que esos son
los datos, que sean ellos quienes los determinen que se precisa, y luego empezar a trabajar en conseguir y elaborar esa información, que eso sí debería ser de manera apartada de la negociación, ¿sí? Ya para el cierre de la entrevista, queríamos pedirte un comentario sobre esta información que difundió el Sindicato de Empleados Bancarios del Uruguay, AEU, sobre los depósitos de empresas y personas en bancos locales. Se afirma que durante este último año y medio el ritmo de aumento de los depósitos superan ampliamente todos los registros históricos, con un crecimiento de más del 10% del PBI. Los depósitos, según afirma este informe de AEU, continuaron creciendo este año. Desde el inicio del año hasta el cierre de julio aumentaron 2.845 millones de dólares. ¿Qué lectura se hace de este tema? Sí, yo no había visto el último informe con estos datos concretos de AEU, pero la Comisión Técnica Asesora de AEU y AEU como tal ha venido planteando desde hace tiempo que ha venido habiendo un crecimiento importante de los depósitos, y que eso nos muestra, por un lado, que la crisis no nos afectó a todos por igual, que han habido ganadores de la crisis, ha habido personas que tuvieron que desahorrar, que tuvieron que empezar a vender cosas para vivir porque la actividad que realizaban ya no la podían realizar, y hubo personas, sectores que se enriquecieron mucho, como sucede en todas las crisis. Y me parece que más allá de eso, que es como un hecho estilizado y siempre pasa en las crisis, tenemos que pensar para adelante qué nos permite eso, y pensar para adelante también que después de toda crisis, más allá de que acá en Uruguay han habido pocas medidas, se ha invertido poco en la salida de la crisis, siempre se piensan en maneras de pagar los gastos de la crisis y de contribuir a una salida más rápida. Y me parece que lo que marcan los datos de AEU es que ahí hay un camino. La tributación en ese sentido debería ser un camino para, una vez que estamos saliendo de la crisis, cómo podemos todos contribuir, dependiendo del lugar en el que estemos y la situación y dónde nos haya dejado la crisis, a mejorar y que esa salida de la crisis sea más rápida, ¿sí? Y más justa también. Alejandra Pico, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Hasta luego. Chao. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.